Les doy la bienvenida en el amor de Cristo. Gracias por asistir a este espacio donde meditaremos cada semana en la palabra del Señor. Nuestro devocional del día de hoy, titulado Despierta, transforma tu mente y vive en Cristo. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en un ciclo de pensamientos negativos o de comportamientos autodestructivos? ¿Te has preguntado si hay una manera de cambiar tu forma de pensar y de vivir? ¿Estás buscando conocer la voluntad de Dios para tu vida? Según un estudio reciente, se estima que la mayoría de las personas en el mundo experimentan pensamientos negativos en algún momento de su vida. Estos pensamientos destructivos no es más que los constantes bombardeos de Satanás, y lo hace por medio de nuestros sentidos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Su trabajo es hacerte pensar, mirar y escuchar cosas que al principio parecerán que causan alegría y placer para nuestras vidas, pero sabemos que Él es el gran engañador, un ladrón. En Juan 10:10, Jesús nos dice que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Su trabajo es derrumbar nuestra mente y robar nuestra paz, nuestro gozo y nuestra tranquilidad. Pero en Romanos 12:2 nos muestra el secreto de cómo enfrentarlo y superarlo. Este pasaje me ayudó hace años atrás, cambió mi mente, mi perspectiva de cómo vivía en este mundo, porque encontré la respuesta que estaba buscando. Si tienes curiosidad, te invito a quedarte hasta el final, porque es demasiado valioso para perdérselo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios quiere que dejemos de conformarnos a este mundo y a su corriente maligna basada en estrategias engañosas y abrazar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para poder vivir una vida más plena y significativa al seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. No os conforméis a este siglo. Esta frase no es simplemente una sugerencia, sino un mandato divino que resuena con urgencia en el corazón de cada creyente. En el contexto actual, donde la línea entre la cultura secular y la fe cristiana se ha vuelto peligrosamente borrosa, este llamado a la no conformidad adquiere una relevancia mayor. Esta frase nos insta a no adoptar los valores, actitudes y comportamientos del mundo que nos rodea. El mundo promueve el egoísmo, el materialismo, la búsqueda del placer y el éxito a cualquier precio. Como creyentes, estamos llamados a vivir de manera diferente, como el salmón, nadando en contra de la corriente del mundo y haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo sus preceptos que son puros y alumbran nuestros ojos, y siguiendo los principios del reino de Dios. Salmos 19, 7-10. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación que Dios espera de nosotros comienza en nuestra mente. Debemos renovar nuestra forma de pensar, despojándonos de ideas y patrones de pensamientos negativos y destructivos, llenando nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Sabiendo que Jehová de los ejércitos es el que juzga con justicia, que escudriña nuestras mentes y prueba nuestros corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 11:20, 17:10. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A renovar nuestra mente, estaremos en una mejor posición para discernir y comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no la entendamos de inmediato. Debemos confiar en Jehová, que Él enderezará nuestras sendas, y decir como el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú en espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 143:10. El peligro de la asimilación. Vivimos en una época donde la sociedad promueve activamente valores y estilos de vida que chocan directamente con los principios bíblicos. El materialismo,
el relativismo moral, la búsqueda desenfrenada del placer y la glorificación del egoísmo. Son solo algunos de los pilares de una cultura que se opone a Dios y a sus caminos. Lamentablemente, muchos cristianos de hoy en día están cayendo en la trampa de la asimilación. Adoptan las modas, los valores y las actividades festivas del mundo que les rodea, comprometiendo así su identidad como seguidores de Cristo. Se diluyen en la corriente de la cultura popular, perdiendo su distinción y su capacidad de ser luz en la oscuridad, abandonando las creencias pecaminosas. La no conformidad no es simplemente una cuestión de evitar pecados graves, va mucho más allá. Implica un rechazo total a la cosmovisión moderna, sus estándares de vida y a sus ídolos. Significa renunciar a la mentalidad de este mundo y abrazar una cosmovisión centrada en Dios y en su reino. Esto implica tomar decisiones difíciles, como limitar nuestra exposición a ciertos medios de comunicación, revisar nuestras amistades y prioridades e incluso cambiar nuestro estilo de vida. No es un camino fácil, es la puerta estrecha, aquella que pocos están dispuestos a tomar. Es la que conduce a la vida eterna. Es muy placentero andar por la puerta ancha, donde las normas que rigen son las del hombre, que ponen los estándares a su conveniencia, donde siempre la verdad va a ser relativa o circunstancial, pero esta solo lleva a la perdición y condenación eterna. Entendemos que son los atractivos que ofrece el mundo. Si no se está realmente convertido en Cristo Jesús, es imposible darlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Este paso requiere de gran valor y convicción, pero es el único que nos lleva a la verdadera libertad y a la plenitud en Cristo Jesús. Un llamado a la radicalidad. La no conformidad es un llamado a la radicalidad. No podemos vivir con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Jesús lo dijo claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La decisión es nuestra. ¿A quién vamos a servir? ¿A los valores efímeros de este mundo o al Rey de Reyes y a su reino? Decida usted. Los creyentes debemos ser separados del mundo, es decir, estamos en el mundo pero no le pertenecemos al mundo. Juan 17:16. Esta separación bíblica es el reconocimiento de que Dios ha llamado a los creyentes a salir de este mundo y llevarlos a una pureza personal en medio de las culturas pecaminosas. La Biblia enseña claramente que todo hijo de Dios debe ser separado del mundo, y la única manera de estar separados del mundo es cuando reconocemos su autoridad, su dominio sobre nuestras vidas, y cuando nos sometemos y obedecemos, alcanzamos santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Desde el momento en que conocemos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos hechos nuevas criaturas, por lo tanto, ya somos separados para Dios. Desafortunadamente, vemos hoy en día que más creyentes se están pareciendo al mundo. No estamos defendiendo esa identidad distintiva que nos da la verdad de las Escrituras, sino conformándonos y adaptándonos al engaño del enemigo, que es realmente lo que el mundo promueve, siguiendo la propaganda satánica en vez de la verdad profética. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Muchas iglesias están confundidas, adoptando estándares que no le pertenecen a Dios, que no tienen fundamento bíblico, sino que le pertenecen al mundo. Entonces, cuando somos regenerados, nos convertimos en una nueva criatura. Vamos a tener una naturaleza que buscará hacer con justicia la voluntad de Dios, no para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvos, y hacer la voluntad del Señor producirá que seamos ese pueblo distintivo, santo, puro, que será testigo de Jesucristo en este mundo. Y eso es fundamental en cuanto a lo que significa ser hijo de Dios, discípulo de Jesús. En Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo en el texto original dice: sean transformados por la mente renovada. Y esa mente renovada es la mente de Cristo. Cuando aceptamos a nuestro Salvador, nuestra mente ya se renovó en la mente de Cristo. Para que comprobéis es un término de documentar, para que comprobéis lo que es bueno delante de Dios. Esto es lo que nos hace distintos al mundo, es lo que causa que tengamos el poder para servir a Dios cuando adoptamos sus estándares en vez de los estándares del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. En este versículo se nos manda a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. En yugo desigual, es decir, debemos de ministrar a los no creyentes, debemos invitarlos a conocer a Cristo, pero no debemos tener comunión con los incrédulos de este mundo, ni compartir sus creencias y costumbres. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Volviendo a Dios. Debemos protegernos de la influencia corrupta del mundo. Al no conformarnos, nos protegemos de las mentiras y engaños de Satanás, que busca desviarnos del camino de la verdad. Tenemos que acercarnos más a Dios. Al renunciar a las cosas de este mundo, creamos espacio en nuestro corazón para que Dios lo llene con su presencia y su amor. La no conformidad es un reconocimiento de que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y que nuestra mayor alegría está en conocerle y servirle. No podemos seguir viviendo como si fuéramos parte de este mundo. Hemos sido llamados a ser luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a ser una voz profética en una generación que necesita desesperadamente escuchar el mensaje de esperanza y salvación. Que estos llamados a no conformarnos a este siglo resuenen en nuestros corazones y nos impulsa a vivir en una manera que honre a Dios y refleje su gloria en el mundo, que necesita desesperadamente el camino, la verdad, la vida, el gran yo soy. ¿Conoce usted a esa persona, querido oyente? ¿Usted ha escuchado el Evangelio y lo entiende? Sea cual fuere su respuesta, le invito a escuchar las buenas nuevas de Dios de manera sencilla. Le habló de Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo que Él hizo por nosotros, los pecadores, en la cruz de Calvario. La palabra Evangelio significa literalmente buenas nuevas, pero para poder entender el porqué de estas noticias, debemos poner nuestra vista primero en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva quebrantan la ley de Dios. En Génesis 3:6 entra el pecado al mundo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y esto implica destitución de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cada fibra, cada átomo del hombre fue contaminado por el pecado. Su mente, su voluntad, emociones y carne, y esto nos condena a una eternidad en el infierno separados de Él. Es en el lugar donde el hombre paga el castigo por pecar contra un Dios santo y justo. Hasta aquí parecen malas noticias, pero Dios tenía un plan de redención para este mal. Nuestro Dios justo y santo es a su vez un Dios lleno de amor, gracia y misericordia hacia las criaturas que formó del polvo a imagen y semejanza de Él. Génesis 1, 26, 27 y 2, 7. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5, 17, 18. He aquí, ya estas son las buenas noticias, donde Dios salva a los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Pero nos preguntaremos,
y dónde encontramos el Evangelio. Aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son llamados los Evangelios, ya en los capítulos finales de estos excelentes libros narran los sucesos acerca de la pasión de Cristo, o sea, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. No es en ellos donde encontramos lo que pudiéramos entender como definición de la palabra evangelio, sino en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Lee así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el verdadero evangelio. Creer en él salva vidas. El apóstol Pablo nos deja en la epístola a los Gálatas fuertes advertencias al respecto. Si alguno os anuncia o predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8, 9. El evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16, 17. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. Amado oyente, somos salvos por la gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Solo tenemos que creer, confiar, depositar toda nuestra fe en el sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, a favor nuestro, aceptar que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Esta doctrina o enseñanza de la salvación teológicamente es más profunda y presenta términos complejos, difíciles de entender, pero espero con el favor de Dios que hayas podido entender algo acerca del Evangelio. Cristo te ama. Una vez escuchadas estas palabras, ahora le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Padre Santo, justo, misericordioso y de infinito amor, entiendo que soy un pecador, que mis pensamientos son diferentes a tu perfecta voluntad. Comprendo que necesito de ti cada día, que necesito que trabajes conmigo, que cambies cada área de mi vida, que la transforme para la gloria de tu nombre. No comprendo como criatura finita que soy la grandeza de tu sabiduría e inteligencia, y no puedo entender tu amor hacia mí como pecador. Pero te agradezco por salvarme a través de la fe en ese sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo en esa cruz de Calvario a favor mío. Gracias porque solo en ti está la verdad, la vida y el poder por los siglos de los siglos. Recibe todo el honor, la gloria, Padre eterno. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber repetido conmigo esta oración, le invito a que reflexione con las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles son los pensamientos y actitudes que necesitas cambiar? Número 2. ¿Estás permitiendo que el mundo influya en tu forma de pensar? Número 3. ¿Qué áreas de tu vida necesitarás someter a la voluntad de Dios? Número 4. Como cristiano, ¿cómo te ha transformado la lectura de la bendita palabra de Dios? Número 5. ¿Qué piensas acerca del Evangelio? ¿Cree usted en él? Número 6. ¿Será necesario el Evangelio para salvación o por sus buenas obras alcanzará la vida eterna? Si te ha bendecido esta pequeña meditación en la palabra del Eterno, te invito a que veas otros videos como este, para que tu gozo en el Señor sea completado aún más. Te aseguro que no perderás su tiempo. Querido hermano, con estas interrogantes y esta exhortación me despido hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. De no ser así, mucho mejor, porque ya estaremos en la bendita presencia de Dios,
en nuestra patria celestial. Si crees que este contenido puede resultar de edificación e importancia para familiares y amigos, pues dale un like y comparte. Solo con eso basta para ganar almas para nuestro Señor y Salvador. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que lo aman con amor inalterable. Amén.